Buenas tardes a cada uno de ustedes. Continuamos con el desarrollo de nuestro curso de redacción y ortografía. Esta semana nos corresponde profundizar sobre el concepto, características y estructura de los textos descriptivos. Para ello hay planteada una serie de actividades más relacionadas con el análisis y producción de algunos términos y glosarios, y posteriormente haremos el análisis de un texto descriptivo con el propósito de poder prepararnos para la escritura de un texto con estas características. Como ya lo mencionaba, esta semana nos corresponde hablar sobre textos descriptivos. En primer lugar, es conveniente que definamos el concepto de descripción. Creo que muchos hemos estudiado en nuestra vida académica escolar, escuela o colegio, el concepto y las formas de la descripción. Vale aquí establecer que la descripción como texto narrativo se considera como una variante de discurso que atribuye a los objetos, personas, cualidades y propiedades, de tal manera que, a través de una descripción, se logra representar verbalmente los rasgos característicos. Esta descripción que presenta nuestra lámina tiene un carácter técnico, es decir, hay todo un concepto y una base, un referente que la fundamenta. Sin embargo, de manera muy simple y llana, la imagen lo que nos sugiere es que describir es pintar con palabras, es decir, tener la capacidad de plasmar a través de un conjunto de ideas textuales una realidad para que sea vívida, colorida y percibida por quien lo lee en esa dimensión. Entonces, describir podría ser comparado al hecho de pintar con palabras, y ese concepto lo habríamos escuchado en Martín Vivaldi en su curso de redacción y ortografía, que ustedes pueden consultar también si gustan en la biblioteca de la universidad. Entonces, una vez definida la descripción, vamos a hablar un poco de sus particularidades. Lo primero que hay que tener en cuenta es que detrás de una descripción hay aspectos pragmáticos. Esto quiere decir que como texto que se produce, la descripción genera una reacción en quien la escucha, de tal manera que la pragmática como disciplina lingüística se encarga de estudiar la intención de un texto, el punto de vista del emisor y la actitud que se tiene a la hora de escribir o textualizar. Como parte de esa forma discursiva, pues la descripción también tendrá estos elementos presentes. Y aquí ustedes en la lámina fácilmente pueden darse cuenta que a la hora de hablar de intenciones, una descripción puede ser referencial si su propósito básico es brindarnos información sobre lo que nos rodea, describirnos objetos, lugares, darnos puntos de referencia. Entonces ahí la función es estrictamente referencial. Si lo que hay detrás de la descripción es la intención porque un autor exprese sus emociones y sentimientos, entonces estaríamos en presencia de una función expresiva. La función conativa en el sentido pues que nos está dando alguna orden, o la función estética que hace prevalecer la belleza de la forma sobre el contenido. Bien, ahora, ¿cómo nos vemos de acuerdo al punto de vista de quien emite? Bueno, puede ser que a veces el emisor asume una perspectiva espacial, por lo tanto hace énfasis en los elementos que lo rodean. A veces la perspectiva es temporal, cuando más que en el espacio se enfatizan los hechos cronológicos. Y cuando la perspectiva es emocional, lo que se destaca son los sentimientos. Esta idea que acabo de expresar tiene que ver realmente con el hecho de reconocer que los textos descriptivos buscan afectar de alguna manera a quien los recibe, ¿verdad? Ya sea para apelar a sus emociones, para darle información sobre el contexto, para darle una orden
entre otras cosas. Bueno, básicamente aquí hay un recuento de lo que previamente he dicho. Yo les invito a que de forma personal cada uno recapitule sobre las funciones que la lámina anterior presentaba y que ahora pueden ser definidas de manera más teórica. Lo mismo pasa con los puntos de vista del emisor, ¿verdad? Y en el tema de la actitud descriptiva, hay que hacer un paréntesis y decir que en muchas ocasiones, cuando se describe, la objetividad se mantiene si quien describe está ausente en la relación temporal y la relación de trama del texto. Es decir, yo lo hago desde fuera. Mi perspectiva y mi actitud descriptiva es objetiva porque estoy fuera del relato. Pero cuando mi visión personal, mis intereses están metidos dentro del texto, la descripción ya se volvió subjetiva y por lo tanto la actitud cambia. Esto para tomarlo en cuenta que cuando nos toque que hacer un ejercicio de descripción podemos asumir un plano objetivo, es decir, viendo el objeto desde fuera, y un plano subjetivo es cuando nos relacionamos o nos vemos dentro de ese objeto. Bien, en términos generales habrá que reconocer que existen diversos tipos de descripción. Una de las más comunes y que con mucha frecuencia nos toca que abordar y desarrollar en los ámbitos académicos o laborales es la descripción técnica. Una descripción técnica, ¿verdad?, difiere de una descripción literaria, puesto que su finalidad, en el caso de la descripción técnica, es instruir a quien nos lee, es decir, darle una serie de indicaciones para que se pueda desarrollar o replicar un proceso. Cuando la descripción es técnica, obliga a la presencia de 3 características. Esas características las podemos detallar de la siguiente manera. La objetividad. La objetividad se alcanza cuando el sujeto que emite, es decir, quien está describiendo, no se advierte dentro del texto, está ausente. Por otro lado, hay un léxico connotativo, es decir, la expresión lingüística referencial, y hay una presencia de adjetivos que refuerzan las cualidades. Entonces ahí esa objetividad a través de 3 puntos se puede alcanzar. El otro tema característico de esta descripción es la precisión, y la precisión se ve a través de la minuciosidad en la presentación de los datos. Quiere decir que en este tipo de descripciones tenemos que ser exhaustivos en la presentación de resultados. Y por otro lado, la claridad, como última característica, nos obliga a que las ideas no solo estén estructuradas de manera lógica, sino que se relacionen de manera lógica para generar coherencia y adecuación, que son propiedades que todo texto debe de tener. Entonces, respecto a la descripción técnica, sus características. En este caso, podemos ver un ejemplo de descripción técnica donde nos están brindando información sobre el Sol, este astro que forma parte de nuestro sistema, pero observe el nivel de precisión. Se manejan datos exactos, no hay especulación. Quien describe está totalmente al margen del texto, nos está presentando datos concretos, nos está dando información verificable, ¿sí? Todo esto se puede verificar. Y sobre todo hay un fundamento teórico de base que sostiene las ideas que hemos descrito. Este tipo de descripciones, lógicamente, se van a encontrar en textos de naturaleza expositiva, textos técnicos, en donde abordamos contenidos disciplinares para las ciencias naturales, para las ciencias sociales, para la historia, para la sociología, para la demografía. Ese tipo de disciplinas son las que demandan
la presencia de textos expositivos y por ende de descripciones técnicas. Entonces observe usted los detalles que no deben de faltar en un texto descriptivo con matiz técnico. A diferencia de la descripción técnica, existe otra, que es la descripción literaria, en donde la finalidad, la intención es diferente. En la descripción literaria lo que se busca es una mayor expresividad, el predominio de lo subjetivo, de manera que las personas en descripción literaria puedan utilizar frases y funciones mucho más estéticas del lenguaje. Es una descripción, digamos, ya con un lenguaje mucho más cercano a lo literario y poético. Básicamente lo que sucede en una descripción literaria es que lo subjetivo y la expresividad del individuo están por encima de los datos técnicos. Entonces, si en la otra era imprescindible hablar de cifras, de características, de referencias que deben de ser constatables, en la descripción literaria lo que sucede es que las emociones, los sentimientos están más dentro del texto. Entonces aquí la evidencia empírica y científica no es necesaria. Por otro lado, cuando dice acá la característica función poética, a lo que se refiere es que dentro de los planos de creación de una obra o de un texto, en las descripciones literarias, lo que prevalece es la forma sobre el contenido, porque esa es la función poética, la que privilegia la forma, el empleo textual, más que su contenido. Entonces se ve, luce, tiene un lenguaje rico, interesante, pero su contenido es básico. No hay un contenido intrincado alrededor de lo que estamos proponiendo. Entonces, baste este tema basten estas características para poder establecer de manera clara una diferenciación entre una descripción técnica y una descripción literaria. Acá tenemos, siempre refiriéndose al sol, en perspectiva literaria, observen la diferencia. Si en el primer texto habían cifras, había datos, había información empírica y científicamente verificable, acá ya todo queda más a la subjetividad del autor. De dorados límites de oriente que ciñe el rico en perlas océano, al terminar asombroso de occidente, las orlas de tu ardiente vestidura tiendes en pompa augusto soberano. Un poema donde el autor lo que está haciendo es simplemente describiendo la grandeza y el color del sol. Pero el lenguaje que utiliza, aparte de intrincado y artificial, no deja evidencia científica ni describe de forma técnica el sol, sino más bien a partir de una perspectiva estrictamente literaria, a través del empleo de metáforas, por supuesto. Ese es un tema interesante que probablemente tengamos la posibilidad de estudiar más adelante cuando hablemos de textos con intención literaria. Entonces, adviertan por favor las diferencias entre la descripción técnica y la descripción científica, literaria. Bueno, ahora ha llegado el momento de hablar, ¿verdad?, de la estructura. Obviamente, siendo un texto de naturaleza narrativa, una descripción se guía por una silueta básica donde deberá haber una introducción, un desarrollo y un final, que es lo que ya estudiamos en unidades o en clases anteriores cuando hablamos de textos narrativos. Entonces, la descripción encaja dentro de una silueta donde deberá haber un inicio, un desarrollo y un final. Sin embargo, es de establecer que, en este caso, el proceso de creación de una descripción puede estar ceñido a la idea más cronológica, es decir, en un texto descriptivo es poco probable, no estoy diciendo que sea imposible, estoy diciendo que es poco probable
que el escritor tenga la posibilidad de romper la cronología, ¿verdad?, en la presentación de hechos. Entonces, lo más común es que un texto descriptivo se ciña por el esquema de introducción, de un nudo y un desenlace. Bueno, si a esto tendríamos que añadir cómo se produce un texto descriptivo, entonces esta idea que aparece en nuestro gráfico nos va a resultar oportuna y muy útil. ¿En qué sentido? Para poder producir un texto con intención descriptiva, literaria o técnica, la persona que describe debería de seguir al menos 4 pasos. El primero es observar el objeto en cuestión, que puede ser perfectamente una persona, puede ser un astro, puede ser un fenómeno mismo. Luego que hemos hecho observación, hacemos una selección. ¿De qué? De ideas, atributos, cualidades que nos ayuden precisamente a definir de mejor manera ese objeto. Luego hacemos una ordenación que por lo general tiene que ver y obedecer a una jerarquía. Siempre el principio es, en la redacción de estos textos, ir de lo más a lo menos importante en cuanto a cualidades. Si ustedes observaron, cuando se describe el Sol, a la hora de hablar de sus cualidades o atributos, la más importante siempre es el tema de la temperatura, el tamaño de esta estrella. Entonces, en ese ordenamiento que el autor ha hecho, ha decidido colocar los datos más relevantes relacionados al tamaño, la antigüedad de esta estrella, el diámetro, y dejando al final aquello que evidentemente tendrá menor importancia, ¿verdad? Y por último, ya cuando hemos hecho esa ordenación lógica y progresiva de ideas, lo que queda es producir el texto. Esto, para que ustedes tengan una idea, es equivalente al esquema que nosotros estudiamos para textos narrativos, donde había una planificación, donde había una elaboración de borrador, una corrección y una publicación. Acá es de alguna manera diferente apelar a 4 etapas, donde uno tiene que observar, hacer un plan, ordenar, escribir, pero lógicamente después vendrá la corrección. Bueno, aquí en detalle, ¿qué es lo que pasa, verdad? En la observación se trata de recopilar rasgos, en la selección es ver de esos rasgos que hemos seleccionado cuáles son congruentes y están de acuerdo a la intención que yo tenga a la hora de describir. Durante la etapa de la selección, uno no debe de pensar ni perder de vista que no todas las ideas observadas serán útiles en el proceso. Bueno, acá este organizador, no me detendría mucho en él, de acuerdo a lo que seleccionamos, la descripción puede tener estas tipologías, ¿no? De repente mi descripción es exhaustiva cuando acumulé una gran cantidad de detalles. Selectiva cuando me quedo con las 2 o 3 ideas más importantes. Estática cuando logro a través de la descripción detener una realidad, por ejemplo una estampa temporal, cuando alguien recuerda esa primera vez que fue a una iglesia y contempló una romería o vio una fiesta patronal y esa estampa que quedó guardada en su cabeza la describe, generalmente es estática, ¿no? Dinámico es cuando la descripción adopta una perspectiva de movimiento y vamos viendo rasgos cambiantes, como era San Salvador hace 40, hace 30, hace 20, hace 10, hace 5 años, como es en la actualidad San Salvador. Eso sería una perspectiva de descripción dinámica. Y presentar, por ejemplo, la estampa de un San Salvador que ha transcurrido desde las antiguas carretas y tranvías a los modernos coches, ¿verdad? O autos que circulan, bueno, ya ni circulan por el tema de tráfico, ¿verdad? Y congestionamientos en nuestras calles. Pero esa estampa sería más bien dinámica. Cuando la descripción se vuelve realista, lo que termina por suceder es que hay un apego fiel a
las condiciones del contexto y la realidad se describe de manera objetiva. Cuando la idealización está presente es cuando embellecemos el objeto, ¿verdad? Debo de decir que muchas de las descripciones del terruño que se hacen, ¿verdad? Se hacen desde la idealidad, ¿verdad? Analicemos un ejemplo descriptivo poético en Alfredo Espino cuando dice: eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Idealiza obviamente los cañales, ¿verdad? Entonces los embellece, crea una nueva imagen que es altamente estética. Entonces esa es una descripción idealizada. Y la caricaturesca es una descripción que por lo general exagera rasgos al punto de convertirlos en algo grotesco. Grotesco sin llegar a la ironía, sin llegar a lo sádico, sin llegar a la ofensa. Entonces la caricatura es eso, ¿no? Es una descripción que acentúa los rasgos. En ese sentido ustedes pueden leer el poema genial de Francisco de Quevedo y Villegas llamado Érase un hombre a una nariz pegado. Y ahí van a ver ustedes el clásico ejemplo de una caricatura. Bien, básicamente las láminas que siguen se dedican a ejemplificar cada una de las descripciones que antes hemos visto, una descripción selectiva, una descripción dinámica. Resultará interesante que usted se tome el tiempo para leer estas descripciones, para entender la dimensión de un texto descriptivo al 100%. Aquí hay una descripción caricaturesca, ¿verdad? Entienda que siempre hay una exageración, ¿verdad? Que no debe de resultar ofensiva, ¿verdad? Ni estrictamente. Bueno, importante es que también usted tome conciencia de que el texto descriptivo siempre se ciñe a una estructura lógica de progresión de ideas, una estructura sintáctica de uso de oraciones y frases encadenadas, una estructura pragmática que le da significado y coherencia. Entonces, describir no es en esencia inventar. En esencia, describir es recrear de manera lógica y coherente las cualidades y características de un objeto, de una persona que están cercanos o distantes a nosotros. Entonces, esto es importante tomarlo. Bueno, acá esta lámina lo que nos muestra es básicamente otro ejemplo de descripción literaria para que tengamos la posibilidad de ver. Y yo aquí le invitaría a que de manera mental usted haga un ejercicio y se dé cuenta que acá lo que el autor describe, que es la lluvia, el arco iris, un campo, imagínese usted un campo rural salvadoreño, una zona rural salvadoreña a finales del mes de octubre, en donde las tormentas suelen ser ya las últimas y el sol y la lluvia se mezclan para generar nuestros arcoíris. Esa estampa que literariamente Antonio Machado ha captado aquí, ¿cómo la describiría usted técnicamente? Entonces ahí tiene dos perspectivas para acercarse al mismo fenómeno. Literariamente, así es como lo ve y lo siente el poeta, técnicamente como usted haría. Le invito a que haga ese ejercicio para darse cuenta de las diferencias en las formas descriptivas. Bueno, y aquí ha llegado un poco el punto también en donde nos metemos en el tema de los tipos de descripción. Y quizás una de las formas más importantes de descripción son aquellas que utilizan como objeto de la misma a la persona. Entonces, cuando describimos una persona existen tres tipos básicos de descripción. Retrato, cuando lo que está en descripción es su aspecto físico y su carácter o personalidad. Ese es el retrato. La prosopografía se concentra únicamente en detalles de aspecto físico, era alto, delgado, con un cabello lacio. Y la etopeya es cuando describe su
carácter y personalidad. Su apariencia, deja a un lado su apariencia y empieza con el tema de la dulzura, la amargura, ¿sí? La mansedumbre que había en él y su paciencia lo hacían una persona única en el pueblo. Por eso es que todos le llamaban abuelo. Es decir, ese sería un ejemplo de etopeya, ¿verdad? Esto es para hablar de aquellas formas descriptivas que se concentran en personas, ¿verdad? Importante también tomar en cuenta que una descripción debe marcarse en el uso de las formas verbales. Eh, Aunque esto es una explicación y una lámina altamente técnica, vale decir que las formas verbales en una descripción deben de indicar acciones o procesos. Entonces, usar infinitivos como hacer, tener, deber, dentro de una descripción no es válido. Entonces se utilizan mejor formas conjugadas y a veces se acentúa el pretérito, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a intensificar. Y ella tenía unos ojos que llamaban a la dulzura. Ese tenía como que intensifica y le da un ambiente mayor, de mayor subjetividad y precisión a las acciones, ¿verdad? Entonces se recomienda utilizar el tipo de pretéritos imperfectos, ¿verdad? Bueno, en el uso de los sustantivos y adjetivos baste con decir que aquí se menciona porque sustantivo y adjetivo funcionan como una pareja generalmente. En el caso de la descripción, si yo digo sus ojos y lo acompaño del adjetivo sus dulces ojos, el adjetivo lo que hace es dar mayor relevancia y poner a la vista la cualidad que yo quiero destacar. Entonces, en la descripción será muy común el empleo de adjetivos, ¿verdad? Entonces, hay todo un estudio de José Moreno de Alba dedicado a la adjetivación dentro de los textos literarios. Obviamente las descripciones de carácter literario estarían dentro de ese ámbito y usted con mucha facilidad podría encontrar esta categoría morfosintáctica al interior de estos textos. En cuanto a la sintaxis, no me voy a detener mucho porque el tema de yuxtaposición y coordinación suele ser complejo, pero baste acá de manera muy sintética decir que es importante a la hora de describir poder interrelacionar adecuadamente las ideas. Tenía unos ojos bondadosos que transpiraban amor para quien los veía. Por ejemplo, ahí usé un periodo yuxtapuesto, que es una oración compuesta básicamente, ¿verdad? Aquí la clave está en que las ideas sean coherentes, progresen y generen el impacto comunicativo que uno desea. Bien, vale también en una descripción utilizar recursos estilísticos como figuras. Sus ojos eran un fuego penetrante que cada vez calcinaba mis esperanzas. Esas metáforas, esas enumeraciones, comparaciones, animizaciones, cosificaciones, son parte de las figuras literarias. En ese apartado, yo le invito a que usted visite una página dedicada a retórica y ponga ahí figuras literarias y busque ejemplos de comparaciones y metáforas para que valore cómo éstas se pueden utilizar dentro de los textos descriptivos. Bien, aquí tenemos ya una enumeración y básicamente una pauta nada más para que usted lo encuentre. Las comas como signo ortográfico casi siempre nos anticipan una enumeración. Entonces aquí las comas y los puntos y comas son señal inequívoca de que se están enlistando uno a uno cualidades o características de alguien o de algo. Entonces, ese es como una especie de tip, consejo para que usted pueda identificarlo. Las metáforas o comparaciones pues tienen que ver con la presencia de una imagen real versus una imaginaria que coinciden en una expresión. Cuando usted dice sus ojos de cielo, pues básicamente lo que coincide a nivel real es el color azul y a nivel imaginario la
la profundidad del cielo. Entonces juntos hacen una metáfora y eso es parte del lenguaje figurado.